Pues si les parece, vamos a iniciar. Muchas gracias a todos por estar aquí. Profesores también de la Unidad Académica, gracias, y gracias por supuesto a la dirección de la Unidad Académica por facilitar esta posibilidad de tener el día de hoy aquí a Juan Russo con nosotros. Voy a leer una muy sintetizada reseña curricular. Ya Russo me había mandado una sintetizada, yo todavía la sinteticé un poquito más, así que, bueno, porque si no iba a leer yo el mismo tiempo que él iba a hablar en la conferencia. Pero bueno, Juan Russo es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Florencia, Italia. Su actividad académica gira en torno a la ciencia política, la metodología y los seminarios de investigación. Sus temas sustantivos son democracia, calidad de la democracia, ciudadanía. Ha traducido obras de politólogos tan importantes como Sartori, como Morlino. Ha impartido clases e investigado en universidades de Argentina, Estados Unidos, México, Italia y España. Es director de la revista Euro-Latinoamericana de Estudios Sociales y Políticos y coordinador, junto con Morlino y Marcelo Cavazzoni, del número 1 de esta revista. Cavarossi. Es profesor titular de la Universidad de Guanajuato y miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3. Los temas que aborda en artículos de diversas revistas especializadas se relacionan con decisiones de democratización, pensar y hacer democracia, la democracia y sus divergencias, calidad democrática en México, condiciones para la ciudadanía en América Latina, ciudadanía y subciudadanías. En libros y capítulos del libro, los temas tratados son construcción de ciudadanía y teoría, seguridad y vulnerabilidad ciudadana, democracia vacía, ciudadanos sin Estado, estados sin ciudadanos, guerrero indómito, la comunidad política importa, repensar la ciencia política, democratización y competición política, calidad democrática, formación ciudadana y participación electoral. Y bueno, el día de hoy le damos la bienvenida a Juan Russo con la conferencia Entre el largo deterioro y una nueva época sobre radicalización, globalización y populismo. Así que bueno, sin más, le cedo la palabra a Juan Russo. Les pido que le demos un aplauso para animarlo. Muchas gracias, doctor Rubén, por el honor de la presentación, y muy contento de estar acá en esta ciudad hermosa y siempre muy activa en temas de defensa y de proyectos que tienen que ver con la ciudadanía. ¿Ahí se escucha bien o está un poco ahogado? ¿Sí? ¿Está bien? También muchas gracias a las autoridades, gracias a Elizabeth, que es colega, y también hay todo un vínculo a través del doctorado de Ciencias Sociales de la Universidad de Guanajuato. El tema del que vamos a hablar hoy, digamos, tiene que ver en cierto modo con la función de la ciencia social, ¿no? Decía Ray Mills, un sociólogo que yo quiero mucho, que la función de la sociología, decía él, pero creo que es de la ciencia social, es convertir en problemas teóricos las preocupaciones prácticas de la gente, ¿no? Y hoy lo que vamos a tratar de hacer es un ejercicio de comprensión de algunos hechos que están ocurriendo y que vienen ya pasando desde hace varias décadas, diría, desde que ha iniciado este siglo XXI, ¿no? Es un siglo que ha iniciado con características nuevas, con movimientos sociales nuevos y también con algunos actores nuevos, ¿no? Los jóvenes y las mujeres son dos actores protagónicos de los cambios sociales hoy en América Latina y también fuera de América Latina, ¿no? En Europa, gran parte de Europa, ¿no? Y esto hace que hoy se hable de cambios
que están ocurriendo en Occidente, digamos, en cierto modo son cambios de Occidente. Cuando cambian las cosas, cuando cambia el mundo, nosotros tenemos siempre desde las ciencias sociales que revisar los conceptos que tenemos, ¿no? Es decir, no podemos mantener fijos los conceptos cuando la realidad de afuera se está modificando, ¿no? Entonces, cada cambio afuera es un desafío para las ciencias sociales, ¿no? Para las teorías, para las hipótesis que se sostienen. Y entonces, esta es una época que requiere de saber aprovechar lo mejor de las tradiciones de las ciencias sociales, pero al mismo tiempo también requiere de saber cuáles son los instrumentos y cuáles son los conceptos. Nosotros pensamos a través de conceptos, ¿no? Y esos conceptos a veces se parecen y a veces nos pueden llevar también a confusiones, ¿no? Entonces, conviene saber que a veces frente a fenómenos muy parecidos, el modo en que los nombremos, la designación que le demos, va a implicar mayor o menor comprensión de esos fenómenos, digamos, ¿no? Entonces acá tenemos, digo, un primer desafío. Cuando nosotros analizamos lo que ha pasado desde comienzos de siglos, hay aires de familia con algunas cosas que pasaron en el siglo pasado, digamos, ¿no? Algunas de estas cosas fueron llamadas populismo y tuvieron que ver, digo, con algunos cambios importantes de los modelos de crecimiento económico, de los modelos de industrialización que se implementaron en América Latina, digamos, ¿no? América Latina tiene, digamos, las dificultades para el análisis que mencionaba recién, que cualquier objeto de estudio tiene, es decir, tenemos que encontrar las palabras, la forma de clasificar y la forma de analizar de modo adecuado, pero al mismo tiempo también tiene otro problema, y es que nosotros a veces hemos importado muchos esquemas conceptuales, a veces de un modo bastante automático o bastante mecánico, digamos, ¿no? Y este también es otro desafío. Hemos sufrido, para decirlo de algún modo, distintas formas de evangelización, ¿no? Además de la evangelización que tuvimos con la colonización, después también tuvimos otras evangelizaciones, ¿no? El liberalismo fue uno, el marxismo fue otro, ¿no? O sea, llamo evangelización a esta forma dogmática a veces de trasladar teorías que de pronto no tienen nada que ver con las realidades que se estaban analizando, ¿no? Cuando uno ve, por ejemplo, un gran libro, uno de los mayores libros de la economía que escribe Adam Smith, uno ve que Adam Smith está reflexionando sobre la economía, pero al mismo tiempo está reflexionando sobre una realidad muy concreta que se da en Inglaterra, digamos, ¿no? Entonces, cuando se habla del mercado inglés, está hablando de un sistema político que está funcionando en Inglaterra, digamos, o en el mundo anglosajón, donde el Estado es muy pequeño, muy ejecutivo, pero el Estado no ocupa un rol protagónico en las decisiones económicas. Tradicionalmente ha sido el mundo anglosajón, que también después se trasladó a Estados Unidos. Entonces, digo, uno ahí puede empezar a entender a Adam Smith. Cuando uno lee a Marx, uno entiende claramente que Marx es aplicable fundamentalmente y muy correctamente en la realidad inglesa, digamos, ¿no? Todo lo que Marx escribe tiene que ver con una realidad muy concreta, que es el desarrollo del capitalismo en el mundo inglés, digamos, ¿no? Si uno traslada a Adam Smith o uno traslada a Marx al mundo latinoamericano, ahí empieza a encontrarse con muchas dificultades, a menos que uno tenga mucha creatividad. Por ejemplo, Gramsci lo tuvo en Italia y entonces dijo, bueno, además del desarrollo de las fuerzas productivas y todo lo que ustedes conocen sobre la teoría, existe el problema católico y existe el problema meridional, que Marx nunca había imaginado este tipo de problemas, y crea una teoría que logra explicar muchos de los fenómenos que hoy están en Italia. O si uno lee a Mariátegui, por ejemplo, este gran peruano, entonces uno puede ver la adaptación y la incorporación de actores como el indígena en la política de América Latina. Para Marx los indígenas no existían, para Marx prácticamente el Estado latinoamericano no existía. En realidad, digo, alguna vez escribió sobre Bolívar, o sea, era muy poco, digamos, lo que se podía explicar, porque uno de los inspiradores, Hegel, pensaba que América Latina no tenía historia. Fíjense, además, la ignorancia de los europeos, que uno de los continentes con mayor densidad histórica, América,
que, como bien dice el maestro Elio Yaguaribe, ¿no?, en un pequeño libro de 2 tomos así, sobre historia, él dice hay 5 civilizaciones originarias, pensando como civilización originaria un Estado, una religión, una lengua, un proceso de urbanización, y 3 de esas civilizaciones originarias estaban en América, ¿no? 2 le tocan, una totalmente a México y otra en parte a México y América Central y otra en el sur, digamos, ¿no? Entonces, había una ignorancia bastante fuerte en el siglo XIX de lo que pasaba todavía en América Latina. Entonces, digo, para nosotros los latinoamericanos es difícil, pero también es una oportunidad esto de reflexionar sobre los distintos fenómenos que hay. Entonces, hoy vamos a tratar de ver, aprovechando todas las categorías de análisis que sean necesarias y que sean útiles, vamos a tratar de ver algunos de los fenómenos que están ocurriendo, ¿no? En primer lugar, yo he mencionado hace un momento un concepto como el de populismo, ¿no? El de populismo, ustedes saben, fue un fenómeno político que surgió con la crisis de los años 30 en América Latina, ¿no? Y que tuvo protagonistas muy importantes, entre ellos en Argentina a Perón, a Getúlio Vargas en Brasil y a Cárdenas en México, digamos, ¿no? O sea, fueron reacciones y estrategias por parte del Estado para repensar el Estado, salir de lo que eran las teorías neoclásicas y presentar un modelo de desarrollo político que incorporara nuevos temas, digamos. Entonces, el populismo supuso una estrategia, en primer lugar, de creación de actores políticos y económicos propios, digamos, ¿no? Que no privilegiaba la democracia, privilegiaba más bien el reforzamiento del Estado Nacional. Pensemos que en esa época, esto digo, estamos hablando del siglo pasado, ¿no? Estamos hablando del siglo pasado, de hace ya muchos años, digamos, ¿no? Ese fue un modelo que marcó enormemente a los actores políticos, a los actores económicos y a las culturas políticas. Las sociedades prácticamente empezaron a dividirse entre lo que se proponía en estos modelos de desarrollo y lo que existía, digamos, como alternativa a eso. Se crea una burguesía nacional. Digo, es un modelo de desarrollo industrial muy diferente al modelo inglés. Punto 1. El modelo inglés es un modelo que nace por la innovación, ¿no? La máquina del vapor, comienza a internacionalizarse el desarrollo de una burguesía que es un actor nuevo, nace un actor nuevo también que es el proletariado en Gran Bretaña, y nacen también nuevos conflictos, nacen conflictos que tenían que ver con el campo, que tenían que ver con la ciudad, nacen partidos urbanos, partidos rurales, se agregan a otros conflictos que ya existían, por ejemplo los conflictos que habían entre Iglesia y Estado, entre los liberales y los conservadores del siglo XIX, que nosotros los tuvimos también acá en América Latina, de mayor o menor secularización del Estado, nace nueva fractura en la sociedad. En América Latina, ¿cómo se da este proceso? En Europa eso se dio porque surgió la izquierda y la derecha, digamos, ¿no? La izquierda y la derecha surge fundamentalmente en Gran Bretaña porque surge una clase obrera y surge una burguesía. Es lo que después van a ser hoy, digamos, los partidos de la City, Partido Conservador inglés, y el Partido Laborista, digamos, ¿no? Que representa, que tiene una articulación con los sindicatos y que representa una categoría socioeconómica. La derecha y la izquierda en Gran Bretaña, la derecha y la izquierda en Francia. Francia tiene una dimensión más cultural, más también de secularización, más de los partidos más vinculados al catolicismo eran los de derecha, los partidos más universalistas y más seculares eran los de izquierda. Eso es la derecha y la izquierda en Europa, digamos. Es una izquierda generalmente muy universalista, que tiene relación con un fenómeno que nos involucró y nos involucra a todos, que fue la Revolución Francesa, la revolución de los derechos humanos, la idea de empezar a concebir a todos los seres humanos como iguales y la idea de sentirnos todos los seres humanos en el planeta como igualitarios. Fue una idea muy lúcida y muy linda
y todavía en gran medida una utopía y una bandera de lucha de muchos movimientos colectivos y de partidos políticos. En América Latina este proceso empezó a darse a través de un modelo de industrialización distinto. Es un modelo de industrialización que empieza a pasar en las naciones. Cuando los países empiezan a quedarse por la crisis económica, sin los bienes que le venían de Europa, empieza a desarrollar una estrategia de desarrollo propio. Y desarrolla lo que se conoce como el modelo ISI, un modelo de industrialización por sustitución de importación. Este modelo da lugar a nuevos actores. Nace una burguesía también en estos lugares y nace un proletariado. Pero nace una burguesía y un proletariado que son nacionales. Esto, digo, es una distinción fuerte con lo que va a ser Europa. Y nace también corrientes más de izquierda o más conservadora dentro de este contexto, pero que le agregan el elemento nacional. Esto se entiende en gran medida porque la izquierda nuestra es una izquierda que toma en cuenta el modelo de desarrollo, que toma en cuenta la historia del continente, que fue una historia de descolonización, que fue una historia de conflicto fundamentalmente con los países de Europa, y al mismo tiempo también de promover el desarrollo de un mercado interno y romper con una dependencia que existía, digamos, de economías complementarias, ¿no? Y entonces, bueno, a través de algunas teorías muy creativas, como la teoría de la dependencia o teorías del desarrollo, la teoría del desarrollo fue una teoría súper creativa, nace este tipo de movimiento populista, digamos, ¿no? En América Latina. Y entonces, lo que se privilegiaba fundamentalmente era el desarrollo de la nación, y lo que se privilegiaba era el desarrollo del Estado. Y esto se daba no poniendo el énfasis en la democracia. La democracia va a empezar a ser una bandera importante mucho más adelante. Si ustedes lo analizan acá en México, el tema de la democracia fue prácticamente, duró lo que dura la vida de una flor, digamos, muy poquito, Madero, esto que mencionaba hace poquito AMLO, ¿no? Que lo menciona y lo rescata, ¿no? Porque, digamos, fue un sueño bastante breve, digamos, el de la democracia liberal, entendida como igualdad y con desarrollo político, con tolerancia, con pluralidad. Esto era una idea que no estaba presente en América Latina de modo fuerte. Pertenecía realmente a grupos bastante pequeños. El elemento más fuerte tenía que ver con la defensa de la nación, tenía que ver con la defensa del Estado, tenía que ver con proyectos igualitarios, porque además en el mundo existía otro paradigma, que no era el capitalismo, era el socialismo, digamos, ¿no? Entonces, las democracias oscilaban entre estos dos grandes paradigmas, un mundo capitalista representado por Estados Unidos y un mundo representado por la Unión Soviética. Entonces, lo que estos modelos populistas hicieron fue buscar, frente a lo que había a hechos muy importantes como la Revolución Rusa, etc., empezaron a buscar vías alternativas. Algunos le llamaron la tercera vía, a buscar la estrategia de los países no alineados, etc. Y se empezó a conformar una relación entre estos líderes y la estructuración de un nuevo Estado, que era un tipo de Estado con algunos elementos corporativos, con representaciones de grupos específicos, y que era un tipo de Estado que tendía sobre todo a inmiscuirse mucho en la economía y al mismo tiempo a movilizar desde arriba y a tener un control muy fuerte, por ejemplo, sobre los sindicatos y, por ejemplo, sobre actores sociales en general, ¿no? Cuando uno ve, por ejemplo, estos países, ¿no? La Argentina, Brasil, México, va a ver que en general lo que hay es un crecimiento muy fuerte de los actores sindicales, pero al mismo tiempo un control muy fuerte del Estado, o una simbiosis muy fuerte entre Estado y sindicato. Cosa que, por ejemplo, en otros países esto no ocurre. En algunos países de América Latina esto es difícil, por ejemplo, el caso chileno, un tipo de democracia que funcionó más como un país europeo, digamos, ¿no? Con mayor autonomía, de modelo inglés, para decirlo de algún modo, de lo que los politólogos llaman un orden pluralístico de representación, en donde los sindicatos negocian pero no forman parte de, ¿no?
y otros en donde hay prácticamente una dependencia de los sindicatos respecto del Estado. Este es un modelo que duró mucho tiempo, que funcionó durante mucho tiempo y fue una estrategia, digamos, de reincorporación en el mundo, de desarrollo del mercado interno y una estrategia también de forma de hacer política. Esto prácticamente dura hasta los años 70. En los años 70 comienza a ser crisis. ¿Por qué? Porque comienza la globalización en un modo muy fuerte. Y la globalización empieza a suponer complementaciones en redes de producción, redes de comunicación que cada vez se extienden más. Empieza a ser cuestionado el tema, el matrimonio que parecía muy natural, que venía ya desde el siglo XV, entre nación y Estado. Este es un elemento muy decisivo, digamos. Los estados que habían tenido y que tenían, porque la propia definición de Estado, la definición francesa del Estado, que son los que acuñan la definición de Estado, los teóricos franceses, definían al Estado fundamentalmente como una estructura con soberanía absoluta. Era una de las propiedades del Estado. Esto de la soberanía absoluta, de pronto, desde los años 70 en adelante, comienza a hacer aguas. En parte por estrategias productivas, pero también no solamente por eso, porque empiezan a aparecer problemas que son comunes. Algunos problemas en donde ya el Estado solo no resuelve todo. Por ejemplo, problemas ambientales. Ustedes saben, la vez pasada en Brasil hubo los incendios y demás, y hay protestas internacionales, ¿no? Francia dijo, nosotros condicionamos una ayuda, que empieza a plantearse una soberanía, un cuestionamiento de Brasil sobre la soberanía del Amazonas. No sé, que es realmente algo muy fuerte y nuevo, digamos, ¿no? Empiezan a surgir problemas como el de los derechos humanos. Si ustedes se fijan, tradicionalmente los derechos humanos era una temática que estaba recluida en cada uno de los países. Entonces, de pronto, hoy los derechos humanos, si nosotros lo vemos hoy ya del siglo XXI, es un problema de todos. Ya no cualquiera puede venir y matar gente. Tlatelolco hoy aparecería como una barbaridad que difícilmente se produciría en la época actual. Porque en la época en que se produjo, los estados podían hacer muchas cosas dentro de sus países. Y a veces eran cosas muy aberrantes las que hacían. Pero se vio, digo, con Milosevic, por ejemplo, en el caso de Yugoslavia, cómo la Unión Europea podía de pronto enviar a representantes de la ONU, a los cascos azules, hacer un observatorio y meter preso a Milosevic por genocidio, ¿no? Porque había habido un proyecto en las poblaciones de Yugoslavia de exterminio de población, ¿no? Esto en otras épocas no era algo que se veía. Empiezan a aparecer también instituciones internacionales que son muy fuertes, ¿no? Las instituciones, digo, no muy fuertes, pero bueno, en el caso de Milosevic funcionó la Haya, ¿no? Como justicia internacional. Todavía no son todo lo fuerte que corresponde, pero de pronto nosotros fuimos testigos en algún momento de Pinochet, que un juez español lo podía hacer detener en Londres. Este señor, que era un mandamás en Chile y que era intocable en Chile, de pronto tuvo que hacer el ridículo, hacerse el inválido para ser deportado a su país, a Chile, y no ser juzgado. Fue una escena, digo, para los más jóvenes que seguramente no vieron esa escena, fue una escena bastante increíble, porque él se hace el inválido, lo suben a una silla de ruedas, cuando llega a Chile, se baja del avión y se para, se pone de pie y comienza a caminar como burlándose. Pero en realidad, en ese momento Pinochet había perdido todo el respeto incluso en el propio Chile. Digamos que es una sociedad que tiene muchos méritos y que se dio cuenta que internacionalmente nadie lo respaldaba. Pinochet pensó que era amigo de Margaret Thatcher y que con eso ya le servía para escapar a la justicia, y resulta que no fue así. Empezó un gran desgaste para este tirano, digamos, famoso de Sudamérica, ¿no? Entonces, el mundo ha ido cambiando y han habido contestaciones cada vez más fuertes. El problema es que la globalización ha implicado una serie de fenómenos. Uno de ellos, empezó a haber crecimiento de la desigualdad, digamos, ¿no?
América Latina, como ustedes saben, se ha transformado en el continente más desigual todavía hoy del mundo. No significa que no hayan otros continentes más pobres, digo, África es más pobre, pero no tiene los niveles de desigualdad, ¿no? De gente que no tiene para comer y Carlos Slim por otro lado, ¿no? Y los países tienen, digamos, los países latinoamericanos tienen estos grandes contrastes, digamos, ¿no? De mega millonarios, el caso de Brasil, ¿no? Los empresarios mejores pagos del mundo y al mismo tiempo tiene niveles de pobreza de gente que vive en la selva, digamos, ¿no? Y vive como en la época que se vivía en la selva, digamos, ¿no? Entonces, son niveles de desigualdad muy aberrantes. Y esto es acompañado por un contexto político de democratización que tiene que tomarse en cuenta. En los años, desde mediados de los años 70, se comenzó en el sur de Europa y en América Latina lo que se conoce como la tercera ola de democratización. Entonces, América Latina, que hasta ese momento tenía muchísimos gobiernos autoritarios, empezaron a ver cómo desde los años 80 empezaron estos gobiernos autoritarios a desplomarse. Gobiernos que parecían que iban a durar toda la vida, como Stroessner en Paraguay, de pronto se desplomaban como un castillo de naipes. Y este proceso de democratización que surgió en América Latina es un proceso que nos habló de varias cosas. En primer lugar, había un resurgimiento de sociedades civiles, de nuevas demandas. Se empezaba a valorar por primera vez en la historia, de modo colectivo, por primera vez en la historia, la democracia como un fin en sí mismo. Hasta ese momento, hasta antes de los años 80, en gran parte de América Latina, la democracia era vista como un medio para llegar a otra cosa. Desde la izquierda se decía, bueno, tenemos que llegar a las elecciones para desde ahí construir el socialismo. O desde los grupos más conservadores para construir un régimen lo más oligárquico que fuera, ¿no? Para que mantuviera el orden social. Desde los años 80 esto empezó a cambiar, el paradigma cambió y el tema de la democracia pasó a ser un fin en sí mismo. Esto yo creo que fue una revolución impresionante. Y primero se empezó a valorar tanto la democracia porque lo que se había vivido inmediatamente antes era un conjunto de represiones inaceptables, ¿no? Chile había tenido fusilamientos masivos, la Argentina hablaba de 30.000 desaparecidos, jóvenes. Yo digo, me acuerdo porque era estudiante, de pronto llegaba un grupo armado y se llevaba un estudiante o se llevaba al profesor, ¿no? O sea, era así de siniestro, digamos, ¿no? Fundamentalmente, digo, en clase obrera y estudiantes y profesores, digo, se vivió una tragedia extraordinaria. Entonces, empezó a existir lo que algunos han llamado un pacto democrático, un pacto cultural democrático. Cuando se encontraban en la cárcel alguien que era del Partido Comunista, el otro que era del Partido Comunista pero maoísta, el otro que había una sofisticación ideológica extraordinaria, el otro era troquista, el otro era socialista de distintos lugares, se encontraban de pronto todos en el preso y decían, che, a nosotros lo que nos hace falta realmente no es tanto la utopía, sino asegurar que existe el habeas corpus, los derechos más básicos, que a la gente no la metan presa por lo que piensa, porque si no, ¿cómo hacemos para construir cualquier utopía, no? Y entonces empezó a valorar, empezó a existir una ética que fue la ética de la democracia, una ética de la tolerancia, de la construcción, de decir tenemos que convivir todos, ¿no? Y aunque este sea un poco más de derecha, este sea un poco más de izquierda, bueno, todos tenemos derecho a estar en este lugar, ¿no? Y todos tenemos derechos a pensar. Y en una de esas, si abro un poquito la cabeza, aquel otro que piensa distinto me va a enseñar. Estas cuestiones empezaron a aparecer en los años 80. Y hubo un presidente, por ejemplo, en Argentina, que ganó recitando la Constitución Nacional, una cosa increíble, en un país que había tenido 50 años de golpe de Estado. Alfonsín, en los años 80, recitaba parte del preámbulo de la Constitución y con eso gana las elecciones. Naturalmente, digo, era porque había en la población una necesidad de que existiera un orden que respetara los derechos humanos. Y entonces la nación, el Estado, fueron importantes, pero apareció este agregado que era la democracia. Esto tuvo dos etapas que yo dividiría claramente.
una primera etapa en donde se decía mejor la democracia que cualquier dictadura. Esto fue una cuestión muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque la dictadura había costado muchas vidas, ¿no? Entonces, es mejor la peor democracia que la mejor de las dictaduras, digamos, ¿no? Pero después, cuando se empieza a tener la democracia funciona como la salud, ¿no? Uno se olvida rápidamente y empieza a quejarse, ¿no? Decir, pero la vida no es buena por esto, me falta esto, otro y aquello, ¿no? Y entonces se empezó a valorar más también la calidad de la democracia. Por eso es que apareció tanto discurso sobre cómo hacemos para construir una mejor democracia. Que no es otra cosa, digo, que el viejo pensamiento de los teóricos y filósofos políticos, que es decir, queremos más igualdad y más libertad, digamos, ¿no? O sea, queremos una sociedad que tenga derechos para todos y queremos que las libertades rijan también para todos, ¿no? Las libertades son posibles en la medida en que existen recursos. Si la gente no tiene recursos, ¿cómo hace para disfrutar de las libertades, ¿no? Entonces, libertad e igualdad son dos cosas que tienen mucha vinculación, ¿no? Inicialmente había un discurso muy importante que era todo lo que escribía el filósofo de la política Norberto Bobbio, ¿no? Que llegaba a América Latina, digamos, con todo este tipo de ideas y que eran recogidas, yo creo, en un modo muy pluralístico por parte de las comunidades de América Latina. Entonces, bueno, en los comienzos del siglo XX surgen estas alternativas de lo que se conoce como populismos de izquierda. Antes habíamos tenido algo que también se denominó en los 90 como populismos de derecha, gobiernos neoliberales pero populistas. Fue el caso de Menem en Argentina, el caso de Fujimori en Perú. En cierto modo uno podría decir, mire, a pesar de que tenía rasgos tecnocráticos y demás, pero Salinas encarna mucho de esto en México, que fue esta onda de decir, bueno, vamos a meter estrategias neoliberales de achicamiento del Estado, de venta de empresas, y es donde se coló también mucha corrupción, ¿no? Se coló mucha corrupción, mucha privatización del poder, ¿no? Entonces, esto pasó en los años 90. En el comienzo del siglo XX, esto eclosiona, se producen crisis económicas y crisis sociales, que se vivieron en México, se vivieron en Argentina, se vivieron crisis política, en el caso de Argentina en el 2001 muy fuertes, y entonces esto implicó el surgimiento de estas otras opciones, que fueron decir, bueno, tenemos que recuperar el Estado, parecía un Estado y sociedades diezmadas, y se empezó a vivir lo que fueron los populismos de izquierda, digamos, en Venezuela, en Bolivia, cada uno con distintas características, gobiernos de centro-izquierda, yo creo que no populistas, pero con signos de centro-izquierda, como fue el de Lula en Brasil y el de Kirchner, el de Néstor Kirchner en la Argentina, ¿no? Entonces, se empiezan a ver estas opciones que tuvieron saldos muy positivos, tuvieron saldos de mayor igualdad, que se vieron en todos los países. Un crecimiento de la igualdad que se puede ver, digo, en las cifras de la CEPAL, muy notable, ¿no? En algunos casos fueron estrategias en donde crece la igualdad y también crece la participación. Por ejemplo, hubo estrategias de cambios constitucionales en el caso de Venezuela, en el caso de Bolivia. Creció la participación, pero al mismo tiempo también crecieron estrategias de cooptación, estrategias clientelares. Y algunas empezaron a tener problemas, yo creo que casi todas, excepto Brasil, pero prácticamente todas empezaron a tener, y Bolivia menos también. El caso de Venezuela fue muy, muy notable, empezaron a tener problemas con la dimensión liberal de la democracia, esto es con el aspecto pluralístico. Empezaron a haber muchos problemas con la oposición, con problemas de intolerancia. Y surgió también otro problema, que si uno analiza a la vuelta de la esquina, digamos, cómo han terminado todos estos gobiernos, ve un incremento de la desigualdad también bastante fuerte. Por ejemplo, el gobierno de los Kirchner termina con cerca de un 30% de desigualdad. 30% es mucho, es mucho.
En un país como la Argentina, un país muy igualitario. Realmente 30%, uno dice cuánto se resolvió. Es cierto, en el 2001 había crecido como al 60-70%, pero eso era una situación extrema de una crisis donde hubo 4 presidentes en 2 semanas. Entonces digo, pero además de esto, del tema de la desigualdad, empiezan a aparecer, hubo una estrategia en estos gobiernos de centro-izquierda de crear sus propios polos de poder para desafiar lo que era el establishment. Y entonces empezaron a crear grupos económicos propios, por ejemplo, de tener sus medios, ¿no?, sus más media propios. Y esto implicó inversiones. Y esto implicó que por ahí el dinero iba para allá y por ahí el dinero venía para acá. Entonces empezó a haber unos enriquecimientos ilícitos extraordinarios y creció muchísimo la corrupción. Este fue el elemento letal para los populismos de izquierda de ese momento, porque eso empezó a hacer perder la credibilidad en esos gobiernos. La izquierda, uno de los elementos claves que tradicionalmente tuvo siempre como ideal, era que se llevaba una vida austera. Digo, un hombre de izquierda, una persona que lleva, digo, una vida que se parece mucho a la de un santo, digamos, tipo Mujica en Uruguay. Entonces Mujica puede decir, mire, yo soy totalmente de izquierda, porque fíjese, yo sigo vendiendo flores en la casa en la que siempre viví. Un tipo tiene, ¿quién le puede decir algo a Mujica? Podrá estar de acuerdo o en desacuerdo con sus políticas, pero nadie lo puede. Eso le da una enorme autoridad. En los otros países, lo que empezó a existir fue un proceso de corrupción extendida. El caso de Argentina fue calamitoso. Se fue un enriquecimiento espectacular. Prácticamente el último gobierno de Cristina Kirchner fue un gobierno prácticamente hecho para los negocios de los amigos, donde se justificaba esto, ¿no? Es que hay gente que no está con el establishment. Hay algo que los populismos tienen desde los viejos, estos que mencioné, por los años 30, 40, 50, en Sudamérica y los otros populismos, todos hablan en contra de la élite. Incluso los populismos de los años 90 hablaban en contra de la élite. Había una élite que había que superar. Entonces Menem buscaba cantantes, por ejemplo, que no fueran la clase política. En aquella época, en los 90, la élite era la clase política, era un discurso contra la clase política. Entonces se buscaban los outsiders, ¿no? A comienzos del siglo XX lo que empezó a existir fue también, se habla de la élite corrupta, y esta élite corrupta son fundamentalmente los grupos económicos, que se supone que extranjerizan, que son corruptos, que bla, bla. Entonces, frente al pueblo bueno, digamos, ¿no? Este ha sido un elemento que ha caracterizado. Y después vemos un resurgir de esto, un resurgir ya con más fuerza. Entonces, digamos, estos gobiernos fracasan, en cierto modo, como fracasó el neoliberalismo. Y posiblemente lo que se está iniciando ahora es otra etapa con otras características. En primer lugar, lo que se ve es que el fenómeno populista es un fenómeno que se ha generalizado en muchos países, ¿no? Se ha generalizado en Europa y en Estados Unidos. Estados Unidos parecía, digo, muy difícil que llegara a una opción populista. La última había sido la de Perot, ¿no? Cuando compite con los dos partidos, el mega millonario, y le va mal, termina bajándose de las elecciones, ¿no? Apoyando en ese momento a Clinton implícitamente, por ahí en el debate también lo mostró Perot, ¿no? Pero luego surge Trump. Esto, digo, fue un dato muy fuerte, porque la emergencia de Trump tiene que ver, como la emergencia en otros países de Europa, muchos países de Europa, y la emergencia también en América Latina, tiene que ver con una posición de distancia con la globalización. Esto era algo que no se había planteado fuertemente con los populismos de izquierda. Lula, por ejemplo, decía, yo no estoy en contra de la globalización, por el contrario, tenemos que posicionarnos del mejor modo para competir bien en la globalización. O sea, tenía una actitud ofensiva respecto de la globalización, ¿no? Y los otros gobiernos lo que hicieron fue buscar otras alianzas estratégicas con los países árabes, que no siempre tendían a debilitar lo que era la hegemonía estadounidense. Pero no había una contestación fuerte a la globalización. Esto de ahora es una contestación a la globalización.
Se empieza a decir, bueno, Estados Unidos comienza a decirlo. Y comienza a decirlo porque hay fenómenos que se han dado también a nivel global, que son muy importantes, ¿no? Hay dos trabajos muy significativos, a mí me parece muy complementarios, lo son sin duda. Uno es el de Pomerantz, que se llama La Gran Divergencia, que él lo que hace en un trabajo de macrohistoria extraordinario es mostrar cómo hay dos siglos que hacen que el mundo prácticamente se divorcie en términos de desarrollo económico, se divorcie a partir de la revolución industrial de lo que fue Europa. ¿Por qué Europa se convirtió, Europa y después Estados Unidos, en los líderes y en las figuras en el centro del mundo? ¿Y por qué el resto del planeta quedó atrás? Eso lo explica muy bien Pomerantz a través del desarrollo tecnológico, de las estrategias políticas. Y hay un texto más reciente, que es el de Richard Baldwin, que se llama La Gran Convergencia, donde muestra el fenómeno contrario. Esa divergencia que existió, que parecía de miles de años entre los países respecto de estos que habían generado la industrialización originaria, digamos, de pronto empezaron a acercarse. Hoy se han acercado muchísimo. Es el caso de China, el desarrollo chino. Entonces empieza a haber una gran convergencia económica, pero también cultural. Cada vez más, digamos, a nadie le extraña comer productos, hacer prácticas culturales que tienen que ver con la India, con China o con otras culturas que no son Occidente, que no es el Occidente, digamos, en sentido estrecho, ¿no? Que era esa parte del noroeste del planeta, digamos, ¿no? Que estaba ahí concentrado en los países de Europa y Estados Unidos, ¿no? Canadá y Australia, digamos. No, eso ya cambió. Empiezan a cruzarse hábitos y modelos de desarrollo en distintas civilizaciones. Y empieza a haber esto que Baldwin le llama la gran convergencia. Y esto genera una serie de amenazas. El acercamiento genera amenazas y empiezan a haber estrategias que son distintas. Entonces, por ejemplo, con el tema de los chinos, no solo, digo, en México está el problema del calzado en León, donde yo estoy, digamos, ¿no? Sino que en todos lados. En Italia, por ejemplo, hay una penetración enorme de las industrias chinas, porque los chinos, ¿cómo hacen para expandirse? O uno va a Argentina, todos los autoservicios son de los chinos. ¿Y cómo hacen? China les ofrece. Dice, mire, el gobierno le dice, usted quiere irse a México, váyase a México. Le damos, ¿cuánto quiere? Le damos $1 millón, toma, lléveselo, y usted tiene tanto tiempo para devolverlo. ¿Sabe cómo me lo va a devolver? Comprando productos de acá de China. Entonces, ese empresario al que le han puesto una buena lana para que se construya una empresita en cualquier país, lo hacen en Italia, lo hacen en todos lados, porque les ponen mucho dinero. Entonces los abarrotes, por ejemplo, chinos en Italia está lleno, pero son todos productos chinos. Entonces los obligan a consumir el mercado chino. Entonces hay una estrategia extraordinaria de penetración y desarrollo. Todo esto obviamente, digo, genera también sobre los países occidentales, la economía más fuerte, digo, una estrategia de rechazo, digamos, ¿no? Y empieza a ver, ustedes han visto hace poco lo que pasó con Huawei se llama, ¿no? La empresa esta de teléfono, bien, porque los teléfonos estos están compitiendo con el iPhone, pero con Apple en un modo extraordinario. Son mucho más económicos, son de alta calidad, etcétera, etcétera, entonces empiezan a entrar en los mercados, ¿no? Entonces, digo, en distintos productos. Entonces se ve un acercamiento muy fuerte a nivel de desarrollo y se ve que a nivel del crecimiento la tendencia es que China, como saben, se compite y llegue a ser el primer país en términos económicos. Entonces, esto ha llevado, digamos, a que en muchos países de Europa empiecen por una parte, a cerrarse, y por otra parte porque hay otro fenómeno que tiene que ver con la globalización, que es el de las migraciones. De las migraciones es un fenómeno extraordinario, pero que genera miedo en las poblaciones. Y genera miedo no porque los migrantes quiten el empleo o produzcan inseguridad. Genera miedo porque
culturas fuertes pueden estar entrando en otras culturas que están en decadencia y entonces generan una sensación de amenaza. Estados Unidos, por ejemplo, es un caso de un país de migrantes. Todos los xenófobos de hoy en Estados Unidos resulta que son hijos de migrantes, ¿no? Son descendientes de migrantes. ¿Cómo se explica eso? Y es el temor de un país que ve que no tiene la fuerza cultural de implantar sus modelos fuera, el temor a otras alternativas. A un americano le gusta mucho más la comida mexicana que la comida americana, porque la comida americana no existe, son hamburguesas. Hamburguesas son una comida, digamos. No es un plato, digo, es una comida rápida, o sea, no existe. Ahora, la sofisticación de lo que es la comida mexicana está hablando de la fuerza, del carácter, de la personalidad, de una cultura. Y tiene la capacidad de incorporar elementos de Estados Unidos y al mismo tiempo de transmitir otros, ¿no? Y esto hay gente que lo toma como una oportunidad, que lo toma como un enriquecimiento, y hay grupos, hay comunidades que lo toman como una amenaza. Entonces, en algunos estudios que se han hecho sobre el tema de la migración, por ejemplo, en algunos pueblitos italianos, ustedes saben, Italia es un país que tiene algunos pueblos ya fantasmas, ¿no? El crecimiento de Italia es un crecimiento negativo. Los italianos prácticamente no tienen hijos. Tienen pueblitos vacíos, dan las casas por €1, ¿no? Pero con mucho control a quien se la dan. Le tienen miedo a los africanos, que los africanos también traen su cultura. Uno ve África, un continente que no tuvo revolución industrial, por eso está como está, ¿no? Pero el pasado de muchos de estos países africanos es extraordinario. Y han nutrido lo que es el mundo mediterráneo. Digo, el mundo mediterráneo sin África no se entiende. Toda la parte norafricana es extraordinariamente rica y eso genera amenaza. Entonces aparecen también grupos como la Liga Nord, etcétera, de derecha, como reacciones muy xenófobas frente a lo que acontecía, o en Francia con Le Pen, porque también la Unión Europea implicó también un debilitamiento importante de esta idea del Estado-Nación. Esto que antes estaba como indisoluble, era el Estado-Nación, hoy ya no es lo mismo. Es decir, hoy un catalán se siente más catalán, en realidad siempre ha sido así, primero se siente catalán y después se siente español. Un siciliano se siente primero siciliano y después se siente italiano. Y lo mismo va pasando en distintos lugares, ¿no? Y en México también se está viviendo gradualmente una etapa en donde se van reconociendo naciones, de un modo más complejo, de un modo distinto, pero que implican otro modo de pensar, digamos, ¿no? Hoy ya nadie habla de los campesinos, que como se hablaba en otra época, hoy se habla de las comunidades originarias, se empieza a identificar culturalmente, no solamente económicamente, a los actores, a los actores políticos, ¿no? Y esto hace más interesante, pero también más compleja la política, porque se requieren otras categorías, se requiere la construcción de otras categorías. Entonces creo que lo que se está viviendo es una reacción, digamos, a lo que en cierto modo fueron las estrategias neoliberales en América Latina y al mismo tiempo a lo que fueron estas estrategias que desarrollaron, que tendieron a ser un nuevo desarrollismo, pero que descuidaron los controles del Estado, la transparencia y demás, ¿no? Y creo que tengo la impresión de que en ese camino se están orientando algunos países, ¿no? El caso de, digo, cada uno va construyendo desde donde le falta, ¿no? Y como decían en la revolución de autonomía universitaria cordobesa en 1918, decían los estudiantes con el movimiento de reforma, los dolores de hoy son las libertades que nos faltan, ¿no? Entonces las cosas que han faltado tienen que ver, y las que faltan tienen que ver con estas cuestiones, ¿no? De construir un Estado que sea más transparente, que no consienta la corrupción y que al mismo tiempo exista mayor igualdad, ¿no? y mayor integración de la sociedad, ¿no? Que no se divida como pasa, digo, cuando la sociedad crece mucho se dividen como en países, ¿no?
Entonces, los pobres llevan una vida y los ricos llevan otra vida, ¿no? Uno ve que en los países que han logrado las mejores democracias del mundo, todos los países llevan una vida, ¿no? O sea, en Noruega el pobre y el rico llevan vidas. Uno tiene más dinero, o gastará más, o qué sé yo, tendrá más plata en el banco, pero en realidad, digo, la dignidad la llevan todos muy parejos, digamos, ¿no? Y eso, yo creo que a eso se está apuntando, ¿no? O sea, se sigue en la construcción de la democracia. ¿Cuánto resultado va a dar esto? Es muy difícil porque estamos ante problemas que yo creo que son cada vez más complejos y algunos de estos se los descuida de un modo extraordinario, como son los problemas ambientales, ¿no? Que hoy deberían estar primeros en la agenda y no es así, ¿no? No están puestos en la agenda, ¿no? Y luego cada país tiene sus propias emergencias, ¿no? Entonces, pero creo que cuando uno ve las revueltas que hay en Bolivia hoy o los movimientos de masa que hay en Chile, ahí se van conjugando distintas cosas, ¿no? Cada país de estos, Ecuador, etcétera, es por distintas razones, pero uno puede ir leyendo que las demandas están apuntando a que nadie quiere hegemonía y nadie quiere que haya los niveles aberrantes de desigualdad de Chile, uno de los países más desiguales del planeta, a pesar de todo el marketing que Chile tiene, y que al mismo tiempo en un país como Chile el 10% de lo que se gana con el cobre, que es una fuente de ingreso extraordinaria, vaya a la Fuerza Armada, porque a Pinochet se le ocurrió eso en la Constitución, ¿no? Y que sea imposible de modificar. Entonces digo, son distintas demandas, ¿no? Ciudadanía social en Chile, ciudadanías políticas en Bolivia y en otros países, ¿no? Donde la gente creo que va pidiendo sobre lo que va faltando, ¿no? Es un panorama sumamente rico y que creo que no debe leerse como un retorno hacia lo que fueron los neopopulismos de comienzos del siglo XXI, ni tampoco hacia los conservadores del siglo pasado, ¿no? O sea, creo que estamos en una etapa nueva, ¿no? No sé cómo estamos con el tiempo, digo, si quieren podemos hablar un poco. Estamos ya por lo menos una hora, digo, si no para no dormirnos, ¿no? Ustedes, digo, porque yo, el que habla nunca se duerme, ¿no? Sigue hablando infinitamente. Yo digo, haría acá una pausa, digo, como para platicar un poco, si quieren, digo... ¿Un comentario, alguna pregunta? Adelante, Juan, adelante. Bueno, por lo que me comentaba, para el caso de la interacción, para poder competir, en el caso que ponían con los tigres asiáticos, con el caso de China, ¿cómo ve el aspecto o el contexto en que se encuentra México? ¿Cómo lo puede describir para poder integrarnos a esta globalización? Porque la otra respuesta que dio es que la otra podría ser cerrarnos, pero ¿qué implica que México se cierre y que no mejor se abra, pero que pueda competir frente a este tipo de países ya industrializados, ¿no? Sí, digamos, creo que México tiene varias salidas, ¿no? Es un país que está en el norte, entonces tiene una relación muy, no solo estrecha, sino una relación simbiótica, digo, ¿no? Con todo lo que es Estados Unidos, Canadá, ¿no? Entonces, creo que eso trae algunos inconvenientes, pero también tiene muchas ventajas, digamos, ¿no? Es un mercado bastante importante, ¿no? Pero al mismo tiempo también es un país latinoamericano. Entonces nosotros, si analizamos cuál es el primer paso que han dado los últimos presidentes electos en América Central, o recientemente, ayer, el de Argentina, y han venido a ver al presidente de México. Eso es una señal muy clara de países que están buscando complementación porque están en dificultad. Hoy, digamos, ¿cuál es la dificultad que hay? Que el país está entrando en recesión. Que no es un problema solo de México, es un problema de Estados Unidos, se ha parado también el desarrollo, venía creciendo bastante fuerte, se paró el desarrollo. Alemania ha declarado
recesión técnica. Italia está desde hace 2 años, 3 años con recesión, crecimiento negativo. Entonces digo, es como que se está parando la maquinaria, al menos en estos años, por el Brexit, por la guerra China-Estados Unidos. Hay distintos factores, digamos, ¿no?, que van mostrando, pero es un contexto de dificultad. Entonces, parece que uno de los elementos es el tema regional, es muy importante, o sea, porque hay afinidades, porque hay afinidades políticas, en este caso entre los gobiernos, porque también es una forma de construir un poder alternativo y arbitrario a Brasil, ¿no? La Argentina, antes que hacía, el primer paso que daba, tanto el presidente de Brasil como el de Argentina, se visitaban, porque son economías que también están pegadas. Hoy esto ya no ha pasado, esto es un cambio significativo. Entonces empiezan a buscar opciones, alternativas de inversión, de ver que algunos productos de allá se puedan vender acá, y al mismo tiempo que los empresarios, Alberto Fernández, el presidente electo de Argentina, se reunió no solo con López Obrador, sino también con los 10, 20 empresarios más importantes de México. Que hoy, digo, tal como está el cambio, además, un escenario extraordinario de inversión para los empresarios de México. Entonces empiezan a haber estrategias que son interesantes, porque ya no es con los españoles, por ejemplo, o estudiantes con España, ¿no? Empieza a ser entre los países latinoamericanos. Esto yo creo que es un reforzamiento que es positivo, pero creo que se apuesta mucho al ¿cómo se dice? Multilateralismo, ¿no? Y México ahí en eso creo que tiene varias opciones. Sin duda la opción de Estados Unidos, digo, siempre es la número 1 por la cantidad de empresas que hay y por la relación estrecha. O sea, solamente a alguien, digamos, muy particular como Trump se le ocurre construir fronteras, digamos. Realmente Estados Unidos se desarrollaría mucho más, digo, abriendo más las puertas con México y generando dejando que se liberara, digamos, una economía que es muy simbiótica. Porque la mayor parte de los americanos también están acá en México. La mayor parte de los inmigrantes estadounidenses están en México. Y la mayor parte de los migrantes mexicanos están allá. Es cierto que son mucho más de allá, pero la verdad es que es un aporte económico también muy fuerte, ¿no? Visto solo incluso desde lo económico. Pero creo que es bueno tener los plan B, plan C, que, digo, el mundo está muy incierto y no se sabe qué puede pasar. Da la impresión de que Trump puede llegar a ser reelecto, ¿no? Pero puede que Trump pierda y que gane otro peor también. Esto, digo, el mundo está hoy en una situación muy calamitosa y los países desarrollados están con unas estrategias muy defensivas. Yo digo, estuve ahora en una estancia fuera, en Italia, y pude verlo, ¿no? Todo lo que este movimiento de la Liga Norte y demás, y es muy fuerte, o sea, digo, y no solamente porque sea muy fuerte el líder, no, porque uno lo ve que la sociedad acompaña mucho ese temor, es un gran temor. En países, digo, y en ciudades como Roma, que milenariamente han sido ciudades de migrantes, y sin embargo también surge la xenofobia, surge, ¿no? Estos elementos están presentes. Entonces creo que ojalá la Unión Europea se mantenga mucho tiempo, tampoco se sabe cuánto va a durar, porque si se fortalecen estos grupos de derecha, todos estos tienen un mismo plan, que es que Francia sea para los franceses y que la frontera francesa sea lo más fuerte que haya, etc., ¿no? Entonces, hasta Holanda, que es, digo, un país chiquito y que siempre fue muy cosmopolita, surgieron grupos, Haider y demás, o sea, con grupos muy xenófobos, ¿no? Entonces, frente a esto yo creo que es bueno un fortalecimiento de la región latinoamericana, ¿no? Sin la locura de pensar, digo, en elementos que nos acercan más al fascismo que a otras cosas, ¿no? Pero la solidaridad latinoamericana creo que es importante en ese sentido, ¿no? Y puede dar réditos económicos. Además, porque ya América Latina no es lo que fue en otra época, ¿no? Si uno lo ve académicamente incluso,
ha crecido enormemente, ¿no? O sea, hoy la gente puede irse a estudiar a Europa, pero también puede irse a estudiar a Estados Unidos, pero también puede irse a centros muy buenos en la propia región, que están, algunos están en México, otros están en... Entonces digo, creo que desde muchas opciones, desde muchas dimensiones, digamos, pensar en una estrategia en donde México, mire, América Latina le va a traer beneficio a México. La vez pasada se vio, ¿no? Con el anterior gobierno, Enrique Peña Nieto y demás, o sea, en algún momento de dificultades fuertes como las hubo con Trump, o sea, varios países de América Latina le proponían cooperar, le proponían ayuda, o sea, digo, hay un contexto, digamos, que es favorable para eso, ¿no? Esperemos que ayuden, digo, los vientos económicos internacionales, ¿no? Sí, bueno, para empezar, que nos pudieran apoyar por definirnos qué interpreta usted por populismo. Porque se empieza la... Esa- Bueno, esa es la primera. Y la segunda, bueno, usted comenzó hablando de, bueno, yo lo entendí así, como de descolonizar el pensamiento, de que todas estas teorías europeas no vinieron a darnos de manera dogmática una guía. Y yo entiendo, por ejemplo, que también el concepto de Estado, el concepto de nación, el concepto de ciudadanía, pues provienen de allá. Y en ese sentido, bueno, yo leí una vez un artículo de Manuel Wallenstein, sí. pero él decía que al final de cuentas él veía el mundo en dos opciones, ¿no? Las personas que querían organizarse por sí mismas y trascender el Estado-Nación, descolonizando los pensamientos, y las personas que querían optar por la democracia, ¿no? Por un perfeccionamiento de la democracia. Y él decía, pues objetivamente, yo no sé cuál sea la salida, ¿no? Pero al final, y decía, y me queda claro que el papel del Estado en este punto no es cambiar las cosas, ¿no? Las cosas se van a cambiar desde abajo por cualquiera de estas dos opciones. Pero el Estado, y ponía en el debate algo que muchas personas dicen que ya está superado, el Estado su tarea es la de la correcta repartición de la riqueza, ¿no? O sea, vuelve el Estado a tener esa tarea, y las personas, los movimientos sociales, los partidos políticos están entre democracias o descolonización. No sé qué piensa usted al respecto. Sí, digamos, bueno, el primer punto, ¿no? Son dos preguntas con mucha sustancia, ¿no? La primera sobre el populismo es un concepto, Adorno le llama el zapato de Cenicienta, ¿no? Porque nunca se encuentra un caso donde uno lo pueda aplicar así totalmente, ¿no? Es encontrar el pie, digamos, para ese calzado es muy dificultoso, ¿no? Uno dice, bueno, AMLO es populista y en algunos elementos es muy populista. ¿Y por qué? Porque, bueno, tiene el discurso de la élite mala y el pueblo bueno. Eso aparece como un rasgo en los discursos populistas muy fuerte. La relación directa, ¿no? Del líder con la población, el mensaje, ¿no? Es curioso porque uno ve líderes muy diferentes que usan conceptos muy similares. Trump también. Trump, la élite mala es Washington, ¿no? Y el pueblo bueno son los obreros blancos, digo, que lo votan a él, son todos xenófobos, gente de baja educación incluso, ¿no? No es el pueblo al que se está refiriendo AMLO. AMLO se está refiriendo a las comunidades indígenas, a los pobres, el pueblo, el concepto de pueblo no es un concepto muy democrático, el concepto de pueblo tradicionalmente, el concepto que más se ha usado en las democracias de ciudadanía, porque el pueblo también lo han usado los fascistas. El concepto de pueblo lo usaba Hitler también, o sea, el pueblo alemán, ¿no? El Volk alemán. Entonces esto era el sentimiento, el territorio, la sangre, digamos, ¿no? Pero lo cierto es que, bueno, los conceptos son polisémicos y los usa mucha gente con muchas cuestiones. Entonces, el concepto de populismo, digo, cuando uno dice, wow, estoy poniendo a López Obrador y a Trump, hay algo acá que no está funcionando. La
verdad que en otras cosas son muy diferentes. Hay uno que vincula la política con los negocios en un modo extraordinario. Y cuando tiene que acercarse a los chinos porque va a invertir, va a poner sus empresas él ahí, entonces a Trump se le olvidan todos los conflictos con China, ¿no? Y manda a la hija, qué sé yo, y cuando, digo, no tiene nada que ver en ese sentido con un discurso muy republicano, digamos, que hace el presidente de hoy de México. Entonces, uno puede ver este mismo discurso también del pueblo bueno y de la élite corrupta, lo puede ver también en los distintos gobiernos de Europa, etc. Entonces, es un concepto distinto. ¿Yo qué diría de cómo definir al populismo? Diría que son, en primer lugar, son gobiernos que tienen un reconocimiento simbólico de los excluidos. O sea, hay algo que pasa en los países que de pronto las élites no atienden hasta que aparecen algunos líderes que dicen cuidado, y representan esos temores y representan a veces a grupos excluidos. Hoy no sería nada raro que en Chile, que es un país que nunca tuvo populismo, lo tuvo hace ya muchísimo tiempo, y Chile es un país muy institucional, muy legal, con una población de las poblaciones menos proclives a la corrupción. Por eso le cuesta tanto al chileno la desigualdad, porque el chileno no tiene la posibilidad de ponerse un mercado, digamos, en la calle ni nada. Tiene que pagar impuestos por todo. Entonces la desigualdad, lo que gana es lo que gana, no tiene otra salida. Entonces por eso sufre mucho, digo, que no haya una inclusión social, porque el Estado de Derecho funciona en Chile. A pesar de que un Estado de Derecho tiene estos déficits de construcción desde el autoritarismo, ¿no? Porque la Constitución se hizo en otro momento. Entonces, bueno, el populismo tiene ese elemento, que es un discurso de incorporación de los excluidos. Por eso es tan atractivo. Entonces uno escucha y dice, wow, ¿no? Por fin está... Hay gente que se siente reconocida. Eso fue siempre así. Gino Germani, un sociólogo de origen italiano que vivió muchos años en Argentina, decía de que la gente y que estudió mucho al peronismo, al primer peronismo, la gente dice con el peronismo no es que participe más, pero tiene la sensación de que participa más. Porque se habían producido las migraciones se le llamaban los cabecitas negras, venían de las provincias a Buenos Aires, ¿no? Y era gente generalmente discriminada en el país, y que de pronto apareciera alguien que les hablara en su discurso, que les comprara, les regalaban una casa y este tipo de cosas, hacía que esa gente no se olvidara nunca más. Entonces, hay un elemento simbólico de incorporación muy fuerte. Llega, digamos, al corazón de los que se sienten. Entonces, una función, en cierto sentido, ese es un aspecto democratizador que tiene, digamos, fuertemente democratizador. El discurso de cuánto el populismo favorece la democracia, cuánto no la favorece. Hay casos en que no la favorece y casos en que sí. En estos casos yo creo de que sirvió, digamos, Perón tomó algunas medidas como las 8 horas de trabajo, el aguinaldo, el voto de la mujer en el segundo gobierno, digamos que fueron elementos de democratización, ¿no? Y en otros aspectos era muy poco democratizador, porque tenía preso a uno de los líderes de la oposición. Entonces digo, hay elementos que se filtran, o sea, lo que uno no puede hacer a veces es analizar todo el paquete o condenar todo el paquete, ¿no? O sea, hay que, yo creo, diferenciar y después sacar el balance, ¿no? ¿Qué otro rasgo tiene el populismo? Hay una defensa de lo nacional, eso también aparece como un punto, son como, quizás justamente por esta dificultad que hay de vincular la nación con el Estado hoy, porque los Estados se vuelven plurinacionales. En el propio México es varias naciones, no es solamente una nación, ¿no? Como lo es España, como lo es Italia, digamos, ¿no? Como lo es Brasil también, ¿no? Entonces, más complejo quizás en el caso mexicano, porque no coinciden las naciones a veces con todo el Estado, ¿no? Pero digo, tiene mucho de multicultural real, ¿no? Que alguien empiece a hacer un reconocimiento explícito de esto y está más cerca quizás de un futuro en el que se pueda pensar en otro modelo de democracia, una democracia más consociativa,
de mayor empoderamiento político de grupos étnicos, etc., ¿no? Entonces creo que tiene algo también de transgresor respecto de lo que son las élites, ¿no? Y de lo que es una democracia liberal ortodoxa, ¿no? La democracia también, este es un rasgo siempre que a mí me resulta difícil, digo, ¿no? Pero la democracia supone un respeto de la legalidad, pero al mismo tiempo hay muchas cosas que para cambiarlas implican desafíos y que hay veces que es complejo, digamos, este tema. La legalidad, por ejemplo, en Chile es la Constitución. Pero esa Constitución la hizo Pinochet. Y esta es la paradoja. Entonces, hay un punto en que Michelle Bachelet, que es una mujer honesta, con gran vocación democrática, digo, una gran demócrata, no pudo cambiarla, empezó a modificar algunas, hizo consultas populares en el último momento de su mandato, pero no logró modificar, o sea, no supo cómo, en un periodo corto de mandato, hacer el cambio constitucional en Chile. Y el cambio ahora posiblemente viene, pero ¿cómo se está haciendo? Y se está haciendo con movilizaciones muy fuertes y algunas muy violentas. O sea, los cambios en las sociedades a veces, y eso ha sido así en la historia, ¿no? Está el famoso libro de Barrington Moore sobre las democracias. Digo, cuando uno ve cómo surgieron las democracias, digo, no siempre ha sido todo la vida color de rosa, digamos, ¿no? O sea, hay tensiones fuertes, porque se desafía el poder. Y porque hay grupos que, digo, aún aprovechan las normas a veces para mantener y para acumular más poder, que eso también es violencia, ¿no? Entonces, esos son dilemas, sobre todo para, digo, los que, digo, yo pienso desde mi razonamiento, está hecho desde la democracia, con el pluripartidismo, con todo este tipo de cosas. Sin respeto a la oposición, yo creo que no existe la democracia, ¿no? Y entonces, puede que el populismo o los gobiernos populistas también representan tensiones de su momento, ¿no? Sin duda, una figura como Evo Morales es una figura que ha sido muy importante para democratizar Bolivia, porque es el país que mayor cantidad de población originaria, no mayor cantidad, tiene mayor cantidad México, pero mayor proporción de la población hay, ¿no? Entonces, que apareciera un presidente, además de origen étnico, etcétera, ha sido extraordinario. Pero al mismo tiempo tampoco se puede quedar toda la vida en el gobierno, esto es absurdo, porque con eso termina haciendo daño al país. Entonces, ahí están los límites, ¿no? Y en América Latina están las tentaciones de los igualitaristas a la hegemonía, y ahí está el problema, porque eso termina dando excusas también a otras opciones, ¿no? La segunda pregunta era sobre el tema de cómo descolonizar, y lo más difícil es pensar por sí mismo, digamos, ¿no? Este es un elemento muy difícil. Pero ese tiene que ser el desafío todos los días, hay que pensar por sí mismo. Y pensar por sí mismo yo creo que supone que uno no puede estigmatizar ningún tipo de pensamiento, en primer lugar, ¿no? Para describir el mundo. Si uno piensa por sí mismo, digo, hay conceptos como estos que tú decías, ciudadanía, etcétera, que son de Europa, claro, pero las denotaciones son muy diferentes, uno lo tiene que repensar a los conceptos, ¿no? Y hoy la ciudadanía no es lo mismo que era en el 1950. La democracia, el concepto de democracia no es la misma. El concepto de democracia, cuando ustedes analizan lo que pensaban los marxistas, por ejemplo, sobre la democracia, era muy distinto. Para algunos la democracia parecía como una posibilidad para la revolución. Marx, en cierto modo, la pensaba así. Entonces, a partir de eso, si crece el voto, el proletariado gana poder y viene la revolución. Y los liberales, Mills, etcétera, en el siglo XIX pensaban al revés. Pensaban que la democracia podía dar lugar a los demagogos. Entonces iba a haber alguien, y por lo tanto el autoritarismo. Y no ha pasado ninguna de las dos cosas. Se desarrolló otra forma de democracia.
Entonces digo, la democracia a comienzos del siglo XX, ¿qué era? Era la democracia más liberal. Era sobre todo gobierno, oposición, ¿no? Desde los años 80 la democracia supone derechos sociales. Nadie hoy puede imaginar una democracia que no tenga ciertos niveles de igualdad social, ciertas políticas sociales. No es solamente el voto. Entonces se van modificando los conceptos, ¿no? Y el tema es pensar por sí mismo. Yo creo que ahí está el... Entonces Gramsci puede ser extraordinariamente positivo en algunos conceptos, Talcott Parsons en otros conceptos también positivos. O sea, digo, uno no tiene que... No estamos en una capilla, en una iglesia, estamos afortunadamente en un ambiente que cumple con la misión de las ciencias sociales todos los días. ¿Y cuál fue la misión de la sociología? Y fue desacralizar el pensamiento, no dar la explicación a partir de lo sacro. Entonces digo, lo hizo el inventor de la ciencia moderna. Galileo desacralizó a Aristóteles. Y tiró una piedrita, se dice, nunca se sabrá si fue cierto, pero ahí, digamos, en la Torre de Pisa, ¿no? Bueno, y con eso él creaba la ciencia moderna, que era un pensamiento basado en la experimentación, en ver el mundo. Entonces, esto es más difícil, porque el otro es más fácil. Yo me transformo en otra persona, digamos, en la cabeza de otra persona, y entonces es más fácil decir, Marx hubiera dicho esto, o el otro dice aquello. No. ¿Cómo haces para pensar por ti mismo, no? Y sobre todo porque hoy el mundo está escapando a todas estas categorías. Yo creo que es un mundo de una complejidad y de mucha incertidumbre. Entonces hay nuevos actores, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve? Porque el rol de las mujeres o el rol de los jóvenes hoy, los jóvenes son los que están haciendo el cambio en Chile. Son las juventudes, ¿no? Mujeres y hombres jóvenes, digo, ¿no? Estudiantes, ¿no? Están y la vez pasada también en Chile surgió también, ¿no? A partir de jóvenes, de mujeres jóvenes en ese momento, ¿no? Ahora eso tiene una significación diferente a lo que fue el movimiento de expansión femenina después de la Segunda Guerra Mundial. Es otro tipo de... Lo privado se ha hecho público, las identidades han entrado en la política, entonces las categorías que funcionaban en una época hoy funcionan con los mismos actores, pero son otras categorías. Antes se hablaba de campesino, ahora ya no se habla de campesino, ¿no? Se habla de comunidades originarias, de identidades nacionales, y hay que repensar la nación también. Ese es otro tema, yo creo, para la democracia muy importante. O sea, no todo es Estado-nación, hay naciones. Y las naciones son identidades colectivas, culturales, que no tienen que ver con las armas, no tienen que ver con... Y luego está el tema de repensar la democracia misma, porque la democracia también sigue cambiando, ¿no? Entonces, ¿cómo se repiensa y cómo se recrea la democracia, ¿no? Es una época, digo, a pesar de todo el desempleo y todas estas cuestiones negativas para las nuevas generaciones, fascinante por los desafíos intelectuales que hay, ¿no? Para pensar en la ciencia social. ¿Alguien más quiere un comentario? ¿Listo? Entonces le damos un aplauso. A nombre de la Unidad Académica de Ciencias Sociales, pues agradecemos Muchas gracias. su presencia acá con nosotros y se le va a hacer entrega de una constancia de conocimiento. Simboliza el agradecimiento de la unidad de este colectivo. No usamos ahí. Hay unos esquemas ahí. Pues le agradecemos enormemente al doctor Juan Russo por esto y le damos le hacemos entrega de un reconocimiento a nombre de la Universidad Autónoma de Zacatecas y la Unidad Académica de Ciencias Sociales por haber impartido la conferencia Entre largo deterioro y una nueva época sobre radicalización, globalización y populismo. Firma el director Rubén Ibarra Escobedo y
José Luis Hernández Suárez. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todas y todos por habernos acompañado y nos vemos en la siguiente y en las que siguen. Sí.